Hola, alumnos y alumnas de Estadística y Diseño Experimental. Soy Flavia y en este video voy a ir resolviendo paso a paso distintos ejercicios, ¿sí? Diferentes casos de aplicación de la distribución TED-Student. Como pueden ver ya en la presentación, ¿sí? de este PowerPoint, este tema está íntimamente relacionado con el de la clase pasada, inferencia estadística, así que les aconsejo que si tienen dudas sobre ese tema o no lo revisaron, no lo tienen lo suficientemente claro, vuelvan al tema de inferencia estadística antes de arrancar con la distribución TED-Student, porque hay muchas cuestiones que ya las tienen que tener claras en este caso, ¿sí? Como por ejemplo aquí vemos una gráfica de una distribución con una zona de rechazo, una zona de no rechazo, ¿sí? Esas son cosas que vimos ya en inferencia, y lo mismo que el planteo de hipótesis, y lo vamos a utilizar para el caso, ¿sí? de contraste de hipótesis con la distribución TED-Student. Para esta clase elegí una modalidad diferente de la que vengo utilizando, que es ir resolviendo los ejercicios en Excel, y preferí armar un PowerPoint con con una serie de ejercicios resueltos, utilizando de base una clase que había armado hace unos años, y bueno, con ejercicios nuevos obviamente, y prefiero esta manera porque aquí lo más importante van a ver que en el caso de los casos de aplicación de distribución de TED-Student es identificar cada caso, y una vez que lo tienen identificado, ¿sí? hacer una resolución en el caso de contraste de hipótesis, que es el que suele presentar mayores dificultades. Es conveniente, yo le marco una serie de pasos, ¿sí? como para evitar equivocarse al resolver este tipo de ejercicios. Así que me pareció que iba a quedar mucho mejor organizado de esta manera que en un Excel, y junto con este video también van a recibir el PDF, ¿sí? de esta clase, como para que tengan todo resuelto en un documento. Los ejercicios que voy a resolver en este video no se encuentran en la guía de trabajos prácticos, pero sí vamos a ver que hay cuatro aplicaciones de la distribución de TED-Student, y sí resuelvo con cada una de las aplicaciones. Entonces, con este material tendrían que estar capacitados para identificar cada uno de esos casos y resolver cada uno de esos casos. Bueno, voy a empezar con la clase. Al principio yo les dejé esto, sí, es un poco de la historia de la distribución de T y algunas características, para que lo tengan como un resumen, ¿sí? No me voy a detener, este es el inventor William Gosset, no me voy a detener en la parte teórica, sí vamos a ir a los prácticos, pero les dejo, ¿sí? en este video y en la clase las principales características para que les sirvan, también tengan un resumen de esta distribución, ¿sí? Para variables continuas. Bueno, aquí este sí lo menciono porque tiene que ver con la tabla, ¿sí? que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Existen distintas, infinitas distribuciones de T, ¿sí? Y cada una de estas distribuciones de T, vean que tienen forma campanada, ¿sí? Es muy similar a la distribución normal. La campanada es simétrica, y cada una de las distribuciones va a estar asociada a los grados de libertad. O sea, voy a tener una distribución de T para 1 grado de libertad, otra para 2, otra para 3, para 4, ¿sí? Y cuanto mayores sean los grados de libertad, más tiende, o sea, más se acerca a una distribución normal. Fíjense, aquí estaría la distribución normal marcada en negro, ¿sí? Más aguzada, y a medida que aumentan los grados de libertad, ¿sí? desde 1, que es el más bajo que tenemos acá, a 12, se acerca
más a la distribución normal. Y vamos a ver que en la tabla se busca en función de estos grados de libertad. Bueno, vamos a ver cuáles son las aplicaciones de la distribución de t, ¿sí? Son 4 casos. El primero es el cálculo del intervalo de confianza de la media poblacional. Eso algo ya vimos en la clase de inferencia, ¿sí? Cómo interpretarlo, pero no sabían cómo calcularlo. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Y luego una serie de casos de contrastes de hipótesis, ¿sí? Entonces, para estos casos van a tener que plantear las hipótesis nula, hipótesis alternativa, bueno, y obviamente poder resolver un problema y sacar las conclusiones. Los casos de contraste de hipótesis que se usan con la distribución de t son contraste de hipótesis para la media muestral de una determinada población. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Contraste de hipótesis para las medias de 2 tratamientos aplicados a observaciones no pareadas o independientes. Y el último, el cuarto caso, contraste de hipótesis para la diferencia entre 2 tratamientos aplicados a observaciones pareadas. Pareadas acá quiere decir que están agrupadas de a pares, ¿sí? Bueno, estos son los 4 casos. Vamos a ir viendo ahora uno por uno, con un ejemplo y su resolución. Bueno, el cálculo del intervalo de confianza. Esto lo habíamos visto en la clase de inferencia, ¿sí? Pero se los dejo aquí como para recordar, ¿sí? El intervalo de confianza es el rango de valores, ¿sí? ¿Se acuerdan que en un intervalo de confianza teníamos un límite inferior y un límite superior? En el cual se encuentra el verdadero valor del parámetro, en este caso, como hablamos de t, va a ser el de la media, con un determinado nivel de confianza, ¿sí? Y otra cosa que habíamos visto también era, bueno, que el nivel de significancia era el alfa, ¿sí? Que me iba a definir lo que serían las zonas de rechazo, o la zona de rechazo. En este caso, en los intervalos de confianza, siempre la prueba es bilateral, ¿sí? Porque tenemos un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Tenemos una zona de rechazo hacia la izquierda y una zona de rechazo hacia la derecha de la distribución. Y entonces ese nivel de significancia me definiría 2 zonas de rechazo que estarían determinadas por un alfa sobre 2, ¿sí? Entonces, si este nivel de significancia es del 5%, por ejemplo, de 0,05, va a estar dividido en 2,5 hacia la izquierda y 2,5% hacia la derecha, ¿sí? Eso va a marcar lo que sería la zona de rechazo, las zonas en este caso, ¿sí? Y el nivel de significancia es 1 menos, el nivel de confianza es 1 menos alfa, y es lo que delimitaría mi zona de no rechazo, ¿sí? Aquí tenemos entonces el nivel de confianza como quedaría así centrado, ¿sí? Sería en este caso, si hablamos de un 5%, sería de 0,95, ¿sí? Para hacer los cálculos de intervalo de confianza, ustedes no necesitan hacer una gráfica o delimitar zonas de rechazo y de no rechazo, sino que esto simplemente es para que recuerden, en primer lugar, que siempre el tipo de prueba va a ser bilateral, o sea, el valor de t que vamos a buscar va a estar en una tabla bilateral, y además para recordarles los significados, ¿sí? De este nivel de significancia y de confianza y cómo se calcula, ¿sí? Si tenemos el valor del nivel de significancia, 1 menos ese alfa va a ser mi nivel de confianza, ¿sí? Vamos a ver ahora un cálculo, ¿sí? Bueno, acá tenemos la fórmula que se utiliza para calcular el intervalo de confianza de la media. Ustedes en la clase de inferencia, acá se los dejo así como recordatorio, en el tutorial del ejercicio 2 está esto explicado, ¿sí? El significado de cada una de las partes de este intervalo de confianza y la interpretación, sí, que es lo más importante del intervalo de confianza.
Pero bueno, acá les recuerdo, ¿sí?, que todo esto, x menos t, por el error estándar de la media, es el límite inferior del intervalo, y lo que está hacia la derecha es el límite superior del intervalo, ¿sí? Y tenemos una probabilidad de encontrar a ese parámetro, que en este caso es la media, con un nivel de confianza gamma, ¿sí?, que es igual a 1 menos alfa. Esto que está acá, ¿sí?, ese x, ojo que no es el desvío estándar, ¿sí?, no es la raíz de la varianza, sino que es el error estándar de la media. ¿Y cómo se calcula el error estándar de la media? Se calcula como el desvío, o sea, para calcular el error estándar de la media tienen que calcular la varianza, tienen que calcular el desvío, y el desvío sobre la raíz de n es el error estándar de la media, ¿sí? Pero presten atención aquí porque muchos reemplazan directamente por el desvío, y no es eso. Y bueno, y este valor de t que vemos acá es un valor de tabla que ahora vamos a ver cómo se busca en un ejercicio. Entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿sí?, para calcular un intervalo de confianza. Lo leo. En un monte de álamos, ubicado en el delta del río Paraná, se midieron los diámetros a la altura del pecho de 20 árboles, obteniéndose los siguientes estadísticos. Bueno, acá para hacer una resolución más rápida, ¿sí?, ya están calculadas la media muestral y el desvío estándar muestral. ¿Sí? Esto es el desvío estándar. Entonces, la media en este caso es de 23,8 centímetros y el desvío estándar de 4,5 centímetros. ¿Sí? Otra manera de ver esto hubiera sido que nos dieran los 20 datos, y nosotros tener que calcular con estadística descriptiva la media y el desvío estándar, ¿sí? Bueno, pero ya están calculados. Luego dice, asumiendo que la variable diámetro-altura del pecho presenta una distribución aproximadamente normal, se desea obtener un intervalo de confianza para la media poblacional mu con un coeficiente de confianza gamma del 95%. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto. Bueno, en primer lugar, esta era la fórmula, ¿sí?, para calcular el intervalo de confianza, para calcular entre qué valor y qué valor se encuentra mi media, con un nivel de confianza que ya sabemos por el enunciado que va a ser de 0,95, ¿sí? Entonces, si el nivel de confianza es 0,95, el nivel de significancia es lo que le falta para llegar a 1, ¿sí? Es 0,05. Bueno, ahora tenemos el valor de la media, lo tenemos. Vamos a ver cómo se busca este valor de t en una tabla, ¿sí? El valor de t en la tabla, ahora vamos a ver en el ejemplo de la tabla, se busca con n menos 1 grados de libertad y el correspondiente nivel de significancia para una prueba bilateral, ¿sí? Esto es fundamental. Siempre que estamos con intervalos de confianza, buscamos en la tabla bilateral. En este caso eran 20 árboles, así que tenemos 19 grados de libertad y un alfa de 0,05, ¿sí? Porque era un 95% o 0,95 el nivel de confianza. Bueno, aquí ya anoto el valor de t tabulado, pero vamos a ver ahora en la tabla cómo lo buscan, ¿sí? Es 2,093, para este caso sería menos 2,093 y para este caso 2,093, positivo. Y luego el error estándar de la media, ¿sí? Recuerden que el dato que les daba el enunciado era el desvío estándar. Se calcula como el desvío estándar sobre la raíz de n, o sea, 4,5 sobre raíz de 20, eso da 1,006, ¿sí? Que es este valor. Acá esto está multiplicando, esto es t por el error estándar de la media. Bueno, vamos a ver ahora cómo
se busca este valor en tabla. Remarco nuevamente, prueba bilateral, ¿sí? Aquí tenemos una tabla, mejor dicho, un sector de una tabla, así para que puedan ver mejor los números, de TDStudent, y fíjense que en este caso la tabla es bilateral, ¿sí? Tenemos una cola a la izquierda y una cola hacia la derecha, cada una con alfa sobre 2. ¿Qué tenemos en esta tabla? Las filas nos indican los grados de libertad, ¿sí? De 1, 29 y sigue. Y las columnas, los valores de alfa. Así que nosotros tenemos que buscar para 19 grados de libertad y alfa de 0,05. Entonces, nos fijamos, esta es la columna de alfa 0,05 y esta es la fila de 19 grados de libertad. El valor, ¿sí?, de T tabulado es 2,093, este valor. ¿Cómo la prueba? Perdón. Es bilateral, va a ser este valor con signo positivo y negativo, ¿sí? En realidad con signo negativo para el límite inferior y con signo positivo para el límite superior. Así que ya teniendo esto, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿sí? Fíjense, 28,3 era el valor de la media, ¿sí? 2,093 menos 2,093 era el valor del T tabulado por 1,006, el error estándar de la media, y aquí tenemos nuevamente la media, 23,8, más, porque tiene signo positivo, el otro valor de T tabulado, si es el mismo, con más menos, por 0,06. Entonces, simplemente acá hacemos esta cuenta, ¿sí? Multiplicamos aquí 2,093 por 1,06 y para el límite inferior se lo restamos a 23,8 y para el límite superior se lo sumamos a 23,8. Eso nos da un resultado, ¿sí?, de 21,69 el límite inferior y 25,9 el límite superior. Entonces, aquí tenemos ya el intervalo de confianza para la media, ¿sí? En este caso podemos decir que la media se encuentra entre 21,69 centímetros, era la unidad de medida, y 25,9 centímetros con un 95% de confianza, o con un nivel de confianza del 95%, ¿sí? Esto es el intervalo de confianza de la media poblacional. Nuevamente les recuerdo, si tienen algunas dudas sobre cómo se interpretan estos resultados, cómo se interpreta un intervalo de confianza, vuelvan al tutorial de inferencia. Y otra cosa que siempre les digo, pero que no lo mencioné previamente en esta clase, es siempre antes de ver los ejercicios, revisen primero la clase teórica. Bueno, ahora vamos a ver el segundo caso de aplicación, que es el contraste de hipótesis para la media muestral. Bueno, este caso de aplicación de T, el segundo caso, se utiliza para determinar si una muestra proviene de una población normal o aproximadamente normal con media igual a mu, ¿sí?, con una determinada media. ¿Cómo identifico estos casos en un ejercicio? Sí, práctico, porque el del intervalo de confianza es sencillo. El ejercicio lo van a ver, se desea conocer el intervalo de confianza de esto. Pero acá ya entramos en los casos, ¿sí?, de contraste de hipótesis. Entonces, ¿cómo se identifica este caso? Es el típico caso de que uno quiere contrastar la información, por ejemplo, de un producto con lo que se dice de ese producto. Por ejemplo, el vendedor o el paquete de yerba, ¿sí?, nos informa el vendedor de esa yerba que ese paquete contiene 1 kilo de yerba, ¿sí?, que todos los paquetes, ¿sí?, de ese tamaño contienen 1 kilo de yerba. Ahora, ¿qué pasa si alguien se toma el trabajo, ¿sí?, de tomar una muestra de 10 paquetes de yerba, de 15 paquetes de yerba, los pesa y encuentra que
el peso promedio de esos paquetes, en vez de ser de 1 kilo, es de 950 gramos. ¿Puede reclamar o no puede reclamar? Bueno, para eso tiene que hacer este contraste de hipótesis para la media muestral, para poder decir si la media de esa muestra es significativamente diferente de la media de esa población. En definitiva, si hay diferencias significativas, esa persona podría reclamar y decir, no, la media de lo que están poniendo en estos paquetes es diferente de 1 kilo, ¿sí? De esa mu que me están vendiendo de 1 kilo, y es menor, ¿sí? Entonces podría hacer el reclamo. También podría pasar que haga la prueba y no obtenga diferencias significativas, entonces esas diferencias de 50 gramos se deben al azar, ¿sí? Pero bueno, se realiza, van a identificar los problemas por eso, ¿sí? Porque en definitiva lo que se quiere saber es si esa media muestral pertenece a una media poblacional determinada, ¿sí? Que me la están dando en el enunciado. La fórmula que se usa en este caso, ¿sí? Para sacar el valor de t calculado es la media muestral, x, menos la media poblacional, mu, sobre el error estándar de la media, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se aplica esto. Y aquí me voy a detener un poco para hablar de los casos de contraste de hipótesis en general, ¿sí? O sea, esto lo vamos a usar para el caso 2, 3 y 4, ¿sí? Para todos los casos de contrastes de hipótesis. Yo les aconsejo, no es algo que se tenga que hacer así, ¿sí? Pero les aconsejo seguir esta serie de pasos porque en general es el contraste de hipótesis es un tema que suele presentar dificultades y que además no es con esta distribución única que van a ver contraste de hipótesis, vamos a ver con otras distribuciones. Entonces está bueno, ¿sí? Hacerse la idea de cómo proceder, más que nada para evitar errores, ¿sí? Y para ir siendo coherente paso a paso con la hipótesis que se plantea, con las regiones de rechazo y de no rechazo asociadas a esa hipótesis y luego con el cálculo del estadístico. Así que vamos a ir viendo y van a ver que para resolver los ejercicios yo también voy a ir marcando paso 1, paso 2, paso 3, cuáles son estos pasos. Primero el paso 1, ¿sí? Siempre plantear la hipótesis. Recuerden que las hipótesis se plantea primero la hipótesis nula, ¿sí? La H0, y luego la alternativa. Recuerden también, y si no lo recuerdan, revisen inferencia, que estas hipótesis son mutuamente excluyentes, ¿sí? Y bueno, que entre las dos tienen que incluir todas las posibilidades, ¿sí? O sea, si una hipótesis esto es menor a tal valor, la otra tiene que ser es mayor o igual a tal valor. Si la hipótesis nula es igualdad, la igualdad se presenta siempre en la nula, la hipótesis alternativa tiene que hablar de diferencia, ¿sí? Entonces, algo que vamos a saber ya con el planteo de hipótesis es si la prueba es unilateral o bilateral, ¿sí? Entonces ya ahí vamos a saber, por ejemplo, qué tabla de T tenemos que usar, si la bilateral o la unilateral. Luego, el paso 2, seleccionar el nivel de significancia. Generalmente se trabaja con niveles de significancia de 0,01, 0,05 y 1, que serían 1, 5 y 10%. Y que va a haber diferentes tablas para cada nivel de significancia, perdón, no diferentes tablas, sino diferentes columnas en la tabla para cada uno de esos niveles de significancia. Y si no lo define el problema, ¿sí? Si en el problema no les dicen usen un alfa de 0,10 o de 0,01, se usa, ¿sí? Por defecto el de 0,05, que es el intermedio, o sea, un alfa del 5%. Esto lo remarco, estos pasos están, ¿sí? Cómo plantear una hipótesis, cómo veo si es unilateral, bilateral, si es unilateral, si es a la izquierda, a la derecha, cómo se plantea la nula y la alternativa, está en el TP de inferencia.
Luego el estadístico de prueba que vamos a proporcionar, en este caso el estadístico de prueba siempre va a ser T, ¿sí? Pero esto sirve para otros casos de contraste de hipótesis. Pero lo que podemos hacer nosotros en este paso 3, ya que sabemos que vamos a usar T, es decir, bueno, a ver, ¿qué caso de T voy a utilizar? Al hablar de contraste de hipótesis va a ser el caso 2, el 3 o el 4. Luego el paso 3, ¿sí? Fíjense que hasta aquí no utilicé, no estamos haciendo sin ningún cálculo. El paso 3 es buscar el valor del T tabulado y definir las áreas de rechazo y de no rechazo, ¿sí? Entonces, vamos a buscar el T tabulado y ya con la H0 que planteamos, tenemos que saber si la prueba es con las dos, con la H0 y con la nula, sí, y con la alternativa, perdón, vamos a saber si la prueba es unilateral o bilateral, y entonces en función de eso me hago el grafiquito, ¿sí? Con una o dos colas, ¿sí? Eso también lo vimos en inferencia. Y luego que tengo mi gráfico, ¿sí? Ya tengo mi gráfico con mi valor de T tabulado, con mis zonas de rechazo y de no rechazo, ahí recién calculo el T calculado, ¿sí? Con la fórmula que definí que voy a utilizar aquí en el paso 3 y puedo sacar una conclusión que va a ser no rechazar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula, dependiendo obviamente de en qué zona caiga ese valor de T calculado. Bueno, vamos a ir a un ejemplo, ¿sí? de este caso. Leo el ejemplo. Se analiza el contenido de vitamina C en 8 frutos de tomate y se hallan los siguientes contenidos en miligramos. Están los 8 datos, ¿sí? Estos son miligramos de vitamina C de cada uno de los tomates. ¿De dónde se calcularon? Ya lo calculé para agilizar esto, sí, para no estar calculándolo mientras explico el ejercicio. La media muestral es 259,4 miligramos y el error estándar de la media, ya calculé el error estándar de la media, ¿sí? Es 5,637 miligramos. Y el enunciado me dice que se desea probar la hipótesis de que estos frutos de tomate provienen en realidad de una población de frutos con una media de 300 miligramos de vitamina C. ¿Qué caso sería este? Me están diciendo los tomates tienen en promedio 300 miligramos. Yo saco una muestra y veo que no, que mi muestra está lejos y ese valor tiene 259. Entonces quiero saber si estos 259 miligramos difieren o no estadísticamente, ¿sí? Difieren estadísticamente o no del valor de 300 que me están diciendo, ¿sí? Me están diciendo que vienen de una población con una media de 300 miligramos de vitamina C. Entonces, yo lo que quiero saber es si tienen eso o difieren. En ningún momento el enunciado está diciendo quiero saber si son menores o si son mayores, ¿sí? Solamente quiero saber si vienen o no de esta población. Entonces no me está indicando una zona hacia la izquierda o hacia la derecha, sino diferencia. Entonces el tipo de prueba va a ser bilateral, ¿sí? Ahora vamos a resolverlo. El paso 1 es plantear la hipótesis nula y alternativa. Ya lo adelanté en lo anterior. Es una prueba bilateral. La hipótesis nula es que la media es igual a 300, ¿sí? O sea que esos tomates provienen de una población con una media de 300 miligramos de vitamina C. Y la alternativa es que la media es distinta de 300, ¿sí? Entonces esta prueba es bilateral. El paso 2 es seleccionar el nivel de significancia. Si no dice nada, seleccionamos 0,05. Y el paso 3, proporcionar el estadístico de prueba. En este caso ya sabemos que es contraste de hipótesis para la media muestral, ¿sí? El caso 2, y que la fórmula que utilizamos es esta que les presenté previamente.
Bueno, vamos a ver el paso 4. En la tabla de la distribución de T bilateral, buscar los valores críticos de T, ¿sí? O sea, definir cuál es mi zona de rechazo y de no rechazo. Bueno, ¿cómo buscamos? Ya habíamos visto una tabla bilateral para el intervalo de confianza. ¿Y cómo se busca en este caso? En la tabla bilateral con los grados de libertad, que son n-1, eran 8 tomates menos 1, 7, y el nivel de significancia. Acá ya tengo el T tabulado, en la próxima diapo les muestro igual la ubicación de este valor. Como la prueba es bilateral, el T tabulado va a ser más menos 2,36,365. Bueno, y en la siguiente página se muestran las zonas de rechazo. Vamos a ver, aquí tenemos nuevamente, otra vez hice un recorte de la tabla para que sea más fácil visualizar. Fíjense, en 7 grados de libertad y 0,05, 2,36,46, yo lo redondeé en la diapo anterior a 2,365. Este es el valor tabulado. Sabemos que la prueba es bilateral, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi regla de decisión? Primero marcar mis zonas de rechazo, ¿sí? Entonces, estas son mis dos zonas de rechazo. Entonces, y esta es mi zona de no rechazo. Vamos a rechazar la hipótesis si el valor de T calculado es menor a menos 2,36,46 o mayor a 2,36,46, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo se hace eso. Vamos a calcular el valor de T y tomar una decisión. Para calcular el valor de T, reemplazamos en la fórmula, ¿sí? La media muestral era 259,4 menos mu, que era la media poblacional, sobre el error estándar de la media, también lo había calculado, 5,637. Eso da menos 720. Esto igual yo se los dejo y pueden chequear ustedes los cálculos también. Ahora, ¿cuál era mi regla de decisión? Aquí tenemos esto, ven que yo ya lo tengo hecho, ¿sí? Ya tenía hecho mi tabla y veo, simplemente acá tengo que ver dónde cae ese valor, ¿sí? Menos 7,20 cae obviamente hacia la izquierda, cae en la zona de rechazo. Entonces, ¿cuál es mi decisión? Rechazar esa hipótesis nula, ¿sí? Rechazar que vengan de una media de 300. Entonces acá lo tienen enunciado, ¿sí? Como el valor cae en la zona de rechazo, existe evidencia estadísticamente significativa para decir que estos frutos no provienen de una población con una media de 300 miligramos de vitamina C, ¿sí? ¿Por qué? Porque rechacé esa hipótesis nula. Recuerden que la hipótesis nula era mu igual a 300 miligramos, ¿sí? Y la alternativa era que era diferente. Entonces, lo que puedo decir con esta prueba es que hay evidencia estadísticamente significativa para decir que estos tomates tienen una media diferente, ¿sí? De 300 miligramos. Bueno, vamos al tercer caso, contraste de hipótesis para medias de dos tratamientos, ¿sí? O de dos muestras aplicadas a observaciones independientes. En este caso vamos a ver que lo que comparamos, ¿sí? Son dos medias muestrales, ¿sí? Y esas medias muestrales también sí siguen el mismo, se supone que vienen de poblaciones que tengan una distribución normal o aproximadamente normal. Y se requiere el cumplimiento de estos tres supuestos, ¿sí? El primero es este, que las poblaciones deben distribuirse de manera normal, ¿sí? O aproximadamente normal. Las poblaciones son independientes, ¿sí? Este es el caso para poblaciones independientes, o sea, las observaciones de una de esas muestras no están asociadas de ninguna manera con las observaciones de la otra muestra, ¿sí? Y el otro supuesto es que las varianzas de esas dos poblaciones son iguales, ¿sí?
Entonces, esto, si bien es contenido más bien teórico, lo dejé acá y me detengo un poco acá porque este tercer supuesto nos lleva, ¿sí?, a calcular de una determinada manera, ¿sí? Como las varianzas muestrales se supone que vienen de una misma muestra, lo que se hace en este caso de T, de un mismo, las varianzas, perdón, voy a repetir esto, las varianzas muestrales provienen de una misma varianza poblacional, ¿sí?, tienen el mismo parámetro de varianza poblacional, voy a obtener un mejor estimador combinando esas varianzas. Y eso es lo que vamos a ver en esta diapo, ¿sí? Ya les dije que se trabaja con dos muestras. Esto va a quedar más claro cuando veamos el ejercicio paso a paso, pero bueno, pero vamos a usar esta fórmula, así que ya la tengo que presentar. Es la fórmula para combinar varianzas. Se va a trabajar con esta varianza combinada, que es el resultado de esta fórmula en la que tenemos N1 es el N de la muestra 1, N2 el N de la muestra 2, y tenemos la varianza 1 y la varianza 2, ¿sí?, que son la varianza de la muestra 1 y de la muestra 2. Y aquí el por qué, ¿sí? ¿Por qué se combinan las varianzas, ¿sí? Porque, bueno, obviamente no se conoce el desvío estándar ni la varianza de la población, sino que se conoce su estimador. Pero, como se supone que las varianzas son iguales, o sea que la varianza es la misma para las dos muestras, recuerden que una forma, ¿sí?, de mejorar un estimador es aumentar el N. Entonces, la mejor estimación de la varianza va a ser utilizando todos los datos, ¿sí?, y no un grupo para una varianza y un grupo para otra, sino que se combinan y se tiene un valor de varianza, ¿sí?, obtenido con un N más grande, porque en este caso sumamos el N de la muestra 1 y el N de la muestra 2. Bueno, igual esto lo vamos a ver ahora en la aplicación. Y el estadístico que se utiliza, ¿sí?, para calcular el T calculado, obviamente, es la media muestral de la muestra 1 menos la media muestral de la muestra 2 sobre, esto sería lo equivalente al error estándar de la media, ¿sí?, de esas varianzas combinadas, ¿sí? Fíjense que tenemos la raíz de esa varianza combinada por 1 sobre N1, que es el N de la muestra 1, y más N1 sobre N2, que es el N de la muestra 2. O sea, para calcular el T, primero tienen que tener este valor de varianzas combinadas. Y luego, ¿cómo se busca en la tabla? Igual, con grados de libertad y con un alfa, pero en este caso, los grados de libertad son iguales a el N de la muestra 1 más el N de la muestra 2 menos el número de muestras, que en este caso siempre son 2, así que menos 2. ¿Sí? Entonces, N de muestra 1 más N de muestra 2 menos 2. Esos son los grados de libertad que vamos a utilizar. Vamos a ver un ejemplo. Leo el ejemplo. Esto lo saqué de un libro de Estadística para las Ciencias Agropecuarias de Di Rienzo. Dice: la siguiente tabla presenta los resultados de una experiencia conducida para probar la hipótesis de que una dieta rica en lecitina favorece la producción de leche en vacas de raza holando-argentina. En este experimento se seleccionaron 16 tambos homogéneos en cuanto a manejo, de los cuales 8 fueron asignados aleatoriamente para recibir un suplemento de lecitina y los 8 restantes actuaron como control. Entonces acá tenemos los resultados expresados en litros día promedio por vaca, ¿sí? Y tenemos los 8 resultados para los tambos que fueron el control, ¿sí? Utilizaron una dieta sin lecitina, sin agregado de lecitina, y
los 8 resultados para los que usaron el agregado de lecitina. Luego dice, sea mu sin lecitina la media de la producción diaria de leche para animales de raza holando-argentino alimentados normalmente y mu con lecitina la media de la producción de animales alimentados con la dieta rica en lecitina, en base a los datos experimentales, verificar si la dieta rica en lecitina favorece la producción de leche. Y nos da el alfa que tenemos que utilizar de 0,05, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Entonces, sí, acá el libro lo planteaba como mu, pero obviamente nosotros de aquí vamos a sacar un promedio, ¿sí? Una media muestral. Bueno, y aquí esto, ¿por qué lo remarqué? Porque aquí me están preguntando, o lo que se quiere, mejor dicho, saber es si la dieta rica en lecitina favorece una producción de leche. O sea, en definitiva, si el aumento en la producción de leche de estas vacas, ¿sí? O de estos tambos que se seleccionaron aleatoriamente, se debe al uso de una dieta con lecitina o se debe al azar, ¿sí? Si el aumento en la producción es significativo, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de aumento, ¿sí? Siempre que estamos hablando de que queremos saber si algo es mayor, si una media es mayor, o una media es menor, o si se produce una ganancia, o si se produce una pérdida, ahí, ojo, que estamos hablando de pruebas unilaterales, ¿sí? Y si esto no está claro, nuevamente los invito a revisar los conceptos de inferencia estadística. Entonces, vamos a ver los pasos. Plantear hipótesis nula y alternativa. Ya dije que era unilateral. Esta sería la nula, ¿sí? La lecitina no favorece la producción de leche, ¿sí? O sea, no aumenta la producción de leche. Entonces, en ese caso yo tendría que la media sin lecitina es mayor o igual que la media con lecitina. Esto lo pueden encontrar en alguna bibliografía como igual, simplemente, pero vamos a seguir manteniendo el criterio de inferencia estadística de hacer hipótesis mutuamente excluyentes. En primer lugar, que la igualdad siempre esté en la nula y que abarquen, ¿sí? Todo el abanico de posibilidades, ¿sí? Porque si yo aquí pongo igual, no voy a abarcar qué pasa con los casos que tengan menor lecitina, ¿sí? Una media menor, una producción menor sin lecitina. Y la alternativa es que la lecitina favorece a la producción. Entonces, en este caso, yo la hipótesis alternativa la puedo enunciar como media sin lecitina es menor a media con lecitina. ¿Por qué lo enuncié así? Porque en el problema, fíjense que esto aparece como mi media 1 sin lecitina y mi media 2 con lecitina, ¿sí? Tranquilamente podría haber puesto con lecitina como media 1 y como media 2, pero bueno, para no confundir con los cálculos, pongo como 1 la que aparece primero y como 2 la que aparece después, ¿sí? Pero obviamente siempre tiene que ser coherente con lo que quiero probar. En este caso la nula es, no hay efecto de la lecitina en la producción, ¿sí? De leche, entonces la media sin lecitina es mayor o igual que la media con lecitina, y la alternativa es que la media sin lecitina es menor, es significativamente menor que la media con lecitina. Esta prueba es una prueba unilateral izquierda. Luego, seleccionar el nivel de alfa, ya lo daba el enunciado, se usa 0,05. Y proporcionar el estadístico de prueba, si sabemos que es T y sabemos que es el tercer caso de T, que tengo que utilizar esta fórmula, ¿sí? Con mis medias muestrales y mi varianza combinada. Vamos a seguir. El siguiente paso. En la tabla de T unilateral se buscan los valores críticos de T. ¿Cómo busco esos valores de T? Acá, perdón, más que los valores críticos es el valor crítico de T. Después lo voy a corregir para que quede corregido en el PDF, ¿sí? El valor crítico de T, porque es unilateral, así que va a ser un solo valor.
Y ese valor lo vamos a encontrar con los grados de libertad, que era n1 más n2, 8 más 8, menos 2, ¿sí? 16 menos 2, 14, y un nivel de significancia de 0,05. Este es el valor de t tabulado. Ahora igual vamos a ver en la tabla cómo lo busqué. Y cómo queda definida la zona de rechazo, también prefiero que la veamos directamente en esta gráfica. Bueno, aquí tenemos, fíjense que esta tabla es diferente a la que venimos utilizando, ¿sí? Las anteriores eran bilaterales, me marcaban aquí dos zonas de rechazo, con alfa sobre 2 y alfa sobre 2. Esta marca una zona con alfa, ¿sí? Esta zona, este tipo de tabla, sí, obviamente que sirve tanto para la unilateral izquierda como la derecha, ¿sí? Porque recuerden, si eso lo van a ver, lo vieron en la teoría seguramente, la distribución de t es simétrica. Así que la tabla bilateral sirve tanto para pruebas unilaterales derechas o unilaterales izquierdas, a la izquierda, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que íbamos a trabajar con un alfa de 0,05 y con unos grados de libertad de 14, ¿sí? Entonces, acá había marcado este 0,05. 14 y 0,05, el valor es 1,7613. ¿Sí? La tabla esta me está dando el valor positivo, pero yo, por la hipótesis que planteé, sé que mi prueba es unilateral a la izquierda. Entonces tengo que marcar este valor, pero del lado de los negativos, ¿sí? Es menos 1,7613. Entonces ya tengo definida mi zona de rechazo y de no rechazo y ya sé mi regla de decisión. Si el t calculado es menor a menos 1,76, rechazo, y si no, no rechazo. Vamos a seguir. Se calcula el valor de t y se toma una decisión. Para calcular el valor de t tenemos esta fórmula. Sabemos que tenemos que combinar las varianzas. Para combinar las varianzas tenemos esta fórmula. Y nosotros nos daba los datos, ¿sí? O sea, primero tenemos que hacer es combinar las varianzas. En este caso teníamos los datos, ¿sí? De los 8 tambos sin lecitina y con lecitina. Yo me llevé esto al Excel y ya lo calculé para no perder tiempo, ¿sí? No dispersarnos en lo que es el cálculo numérico. Ustedes tienen todo para chequearlo de todas maneras, pero aquí les traigo los valores, ¿sí? Para las dos muestras. La media sin lecitina es 14,45 y con lecitina es mayor, 17,61. El desvío 0,99 y 0,87 y la varianza 0,97 y 0,76. Estos son los datos que vamos a utilizar para combinar las varianzas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se combinan las varianzas? Reemplazando en esa fórmula. N1 era 8 menos 1 por la varianza 1, ¿sí? Esta era mi muestra 1 sin lecitina, 0,974, más N2 también es 8 menos 1 por la varianza 2, 0,76, sobre N1 más N2 menos 2 sobre 14, 0,867. ¿Sí? Pueden chequear el resultado, pero una de las formas de ver que esto es coherente, ¿sí? Estamos combinando la varianza 0,97 y 0,76, encontramos un valor más o menos en el medio, ¿sí? Entre esos dos valores. Entonces, este es el valor que yo voy a utilizar y reemplazar aquí. Ahora que ya tenemos las varianzas combinadas, podemos calcular el t. Media de la muestra 1, acá lo tenemos, 14,45, menos media de la muestra 2, 17,61, sobre la raíz de la varianza combinada por 1/8 más 1/8, ¿sí? 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Esto, en este caso estamos trabajando con 8 tambos y 8 tambos.
puede haber casos en que, por ejemplo, se pierdan datos o se tenga una muestra menor de 1 y no pasa nada. ¿Sí? Combino, por ejemplo, los 8 datos sin lecitina con 10, por ejemplo, con lecitina. ¿Sí? No tienen por qué ser iguales este N1 y este N2. Bueno, vamos a ver qué decisión tomo entonces con este valor. Seguimos en el paso 5. Teníamos definida, ya la teníamos definida, la zona de rechazo y de no rechazo, con este valor. Este era mi valor calculado, menos 6,789, que cae obviamente bien hacia la izquierda, ¿sí? En la zona de rechazo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Rechazar la hipótesis nula, ¿sí? O sea, esta era la hipótesis nula y esta es sobre la que trabajamos, ¿sí? Y esta es la que vamos a rechazar, que no había efecto de la lecitina. Entonces, como el valor del t calculado se ubica en la zona de rechazo, ¿sí? O sea, es menor que menos 1,7613 para mi alfa de 0,05, la hipótesis nula, esta, se rechaza. Es decir, existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la dieta rica en lecitina favorece la producción de leche, ¿sí? Porque me quedo con esta alternativa que me está diciendo que la media con lecitina es mayor, es significativamente mayor, a la media sin lecitina. Bueno, vamos al último de los casos, ¿sí? El caso 4, contraste de hipótesis para la diferencia entre dos tratamientos aplicados a observaciones de apares, ¿sí? Pareadas o de apares o dependientes, también lo pueden encontrar en la bibliografía, ¿sí? O lo pueden ver en la teoría. Bueno, esto se usa cuando las muestras no son independientes. ¿Cuándo pasa? ¿Sí? ¿Cuál es el caso típico, ¿sí? Que se pueden encontrar en un ejercicio? Por ejemplo, cuando se realizan mediciones en un mismo individuo, ¿sí? Si yo mido, por ejemplo, el azúcar en una persona antes o después de hacer ejercicio, esas mediciones no son independientes porque se las estoy haciendo a una misma persona, ¿sí? Entonces, primero el nivel de azúcar va a depender seguramente del individuo, de la edad, de la alimentación, del estado general de salud, del ejercicio que haga, bueno, de diferentes factores. Entonces, las medidas realizadas a los mismos individuos no son independientes, ¿sí? Si yo tomo muestras en un suelo a distintas profundidades y tengo identificadas las muestras por sitio, tampoco son independientes, ¿sí? Porque voy a tener, por ejemplo, un contenido de fósforo a 0,10 y a 10,20, pero eso va a depender del sitio en el que yo estoy extrayendo la muestra, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que se hace en este caso es las muestras se parean o se aparean o se agrupan de a pares y lo que queda de ese apareamiento es una sola muestra, ¿sí? Que es la muestra formada por las diferencias. Lo que se hace para hacer esos pares, para armar los pares, es restar, ¿sí? Hacer muestra 1 menos muestra 2 y se trabaja con las diferencias. Entonces, ahora, lo que antes nosotros para las muestras independientes hablábamos de diferencias de medias, ¿sí? La media de A menos la media de B, ahora calculamos la media de las diferencias. Esto va a quedar más claro cuando veamos el práctico. Pero bueno, calculamos la media de las diferencias, ¿sí? Y luego con esa media de las diferencias calculamos también el error estándar de la media y con el error estándar, ¿sí? Calculamos el error estándar de las diferencias de las medias, quise decir, pero parece un trabalengua. Primero calculamos, vamos a decir directamente, desvío estándar primero y luego el error estándar de la media de esas diferencias, ¿sí? Que es igual al desvío estándar de las diferencias sobre la raíz de n. Y en este caso, ojo, que n, ¿sí? No es como antes era
n de A más n de B, sino que n es el número de pares, ¿sí? O sea, cuando trabajamos de a pares, nos olvidamos de que tenemos dos muestras y trabajamos con las diferencias. Es como trabajar con una sola muestra. Vamos a ver cuál es la fórmula que se utiliza en ese caso. No la puse, pero bueno, la vamos a ver en el ejercicio directamente. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, este te lo saqué de otro libro de estadística, Introducción a la Inferencia Estadística Aplicada, de Batista. Dice, en una investigación sobre la susceptibilidad de plántulas de duraznero a dos cepas diferentes de un virus, se tomaron de un vivero 15 plántulas al azar. En cada plántula se seleccionaron 2 hojas, ¿sí?, de la misma planta, y cada una fue inoculada con una de las 2 cepas virales, cepa viral A y B. Al cabo de una semana se midió en cada hoja el tamaño de la lesión producida por el virus en milímetros cuadrados, ¿sí? Fíjense que todo obviamente son variables continuas, ¿sí? Los datos obtenidos figuran en la tabla, ¿sí? Estos datos corresponden al tamaño de la lesión en milímetros cuadrados. Y fíjense que acá tenemos, esto es muy importante, ¿sí?, para identificar el cuarto caso, ¿sí?, o cuando trabajamos de a pares, tenemos que tener a los individuos, ¿sí?, identificados. Acá tenemos, esta es la planta 1, esta es la 2, la 3, la 4, ¿sí?, hasta la 15. Y de cada una de esas plantas se tomaron 2 hojas, ¿sí? A una se le puso la cepa viral 1 y este es el tamaño de la lesión, y a otra se le puso, a otra hoja de la misma planta, se le puso la cepa viral B y este es el tamaño de la lesión, ¿sí? Pero fíjense que aquí tenemos los individuos identificados, ¿sí? Para resolver este tipo de problemas obviamente tenemos que tener todos los datos, ¿sí? No alcanza con que nos den la media de la cepa viral, del tamaño de lesiones de cepa viral A y la media del tamaño de lesiones de la cepa viral B, porque no puedo calcular las diferencias en ese caso, ¿sí? O sea, tenemos que tener todos los datos. Bueno, acá en el libro, como para facilitar y guiar qué caso era, dice estimar el promedio y la varianza de las diferencias, ¿sí?, de las diferencias entre los tamaños de las lesiones producidas por las 2 cepas virales, y B, esta sería ya la parte de contraste de hipótesis, elegir un nivel de significancia alfa y poner a prueba la siguiente hipótesis nula. Las lesiones que producen las 2 cepas virales tienen en promedio el mismo tamaño, el mismo tamaño, me dicen acá, ¿sí? Bueno, vamos a ir pensando qué tipo de hipótesis es esa. Igual vamos a resolver primero el caso, el ítem A, que nos sirve para hacer el siguiente, ¿sí? Entonces aquí lo único que hice es pasarme esta información al Excel, ¿sí?, de una manera más cómoda para trabajar, y aquí tengo la planta o la plántula de 1 a 15 con sus hojas inoculadas con la cepa viral A y luego con la cepa viral B. ¿Y qué es lo que hago? Aquí calculo las diferencias, ¿sí? Calculo las diferencias de A menos B, 31 menos 18, 20 menos 17, 18 menos 14, 8 menos 7, ¿sí? Entonces yo a partir de ahora voy a trabajar con esta columna, ¿sí? Me olvido que existían 2 muestras, porque las trato como pares, y pareo la información. Voy a trabajar con esto. Entonces calculo, como me pedía, la media, pedía la media de la varianza, ¿sí? La media es 3, ¿sí?, de un número redondo. Esto también lo hice en Excel, no me voy a detener acá en el cálculo de la media, así que ya lo saben, de descriptivo, de la varianza o del desvío, pero bueno, tienen todos los datos como para chequear también los cálculos y todas las herramientas para hacerlo, ¿sí?, en caso de que se les pida calcular. Entonces aquí tenemos la media es igual a 3, la media de las diferencias. La varianza de las diferencias es 28, el desvío estándar 5,29, todo calculado con el Excel,
y el error estándar de la media 1,37, ¿sí? Que estos van a ser los valores que vamos a utilizar después en el cálculo, este 3 y este 1,37. Bueno, y ahora vamos al ítem B, que es elegir un nivel de significancia alfa y poner a prueba la siguiente hipótesis nula, que es las lesiones que producen las dos cepas virales tienen en promedio el mismo tamaño, ¿sí? Entonces yo quiero saber si, en definitiva, quiero probar si tienen el mismo tamaño, esa sería mi hipótesis nula, o si el tamaño es diferente. ¿Qué tipo de prueba es? Bilateral, ¿sí? Planteamos la hipótesis nula en la alternativa. De esta manera, lo habrán visto ya en la teoría, se plantean las hipótesis para los datos, ¿sí? El caso de aplicación de a pares para el caso 4. ¿Cómo se lee esto? La media de las diferencias es igual a 0. Si la media de las diferencias es igual a 0, quiere decir que tienen el mismo tamaño, así que no hay diferencia entre esas medias. Y la alternativa es que la media de las diferencias es distinta de 0. Prueba bilateral. Vamos al paso 2, el nivel de significancia, usamos un 5%, un alfa de 0,05. El 3, el estadístico de prueba. En este caso sabemos que vamos a usar T, sabemos que vamos a usar la diferencia entre dos tratamientos aplicados a observaciones pareadas o dependientes o de a pares, y esta es la fórmula, así que no la había puesto antes, pero aquí la tienen. El T calculado se calcula como la media de las diferencias, ¿sí? Que es ese valor que ya calculamos, ese 3 que está en la hoja anterior, menos 0 sobre el error estándar de la media de las diferencias. Vamos a ver estos cálculos. Antes de ver los cálculos, perdón, tenemos que hacer el paso 4, que es definir cuáles van a ser los valores críticos de T, ¿sí? Sabemos que la prueba es bilateral, porque por cómo planteamos la hipótesis, las hipótesis, y tenemos que buscar los valores críticos para grados de libertad n-1, ¿sí? Siendo n, en este caso, el número de pares, ¿sí? Recuerden que teníamos, vuelvo a la tabla, aquí, ¿sí? 15 plantas, en definitiva 15 pares, ¿sí? Entonces el n es el número de pares. Entonces ahora tenemos para n menos 1, 15 menos 1, 14 y alfa 0,05. Aquí me traje nuevamente la tabla, ¿sí? Una parte de la tabla bilateral. Entonces tenemos 14, ¿sí? Lo corto acá para que sea más fácil buscar, y 0,05. Aquí está el valor, 2,1448. Como es bilateral, obviamente es ese valor con signo más menos, ¿sí? Positivo o negativo, ¿sí? Uno va a estar aquí, menos 2,1448, y otro aquí, más 2,1448, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo también formulada mi regla de decisión, ¿sí? Yo, si cae en la zona de rechazo, a cualquiera de estas colas rechazo la hipótesis nula, y si no, no la rechazo. Vamos a ver el siguiente, calcular el valor de T y tomar una decisión. Usamos la fórmula que les mostré previamente, media de las diferencias, menos 0 sobre error estándar de la media de las diferencias. Me traigo nuevamente esta tabla para reemplazar en la fórmula, ¿sí? Para recordar, estos son los cálculos que hice en el Excel. Entonces tenemos 3, que es la media, menos 0, bueno, no le puse 3 menos 0, sobre el error estándar de la media, 1,37. El valor calculado es 296. Aquí tenemos, bueno, yo lo redondeé a 2 decimales, porque si no quedaba muy grande en el dibujo, ¿sí? Las zonas de rechazo y de no rechazo quedan definidas por menos 2,15, ¿sí? Hacia la izquierda rechazaría, y 2,15 hacia la derecha es la otra zona de rechazo, donde cae mi T tabulado es un poquito mayor, ¿sí? A 2,15, 2,19. Cae en la zona de rechazo, ¿sí? O sea, yo ya tengo mi gráfica
mi regla de decisión, calculo, cae en la zona de rechazo. Entonces, ¿qué puedo decir en este caso? Que digo que como el t calculado cae en la zona de rechazo, ¿sí?, para un alfa de 0,05, ¿sí?, que fue el que yo utilicé para buscar en la tabla y demás, la hipótesis nula es rechazada. Es decir, que existe evidencia estadísticamente significativa para suponer, que las lesiones producidas por la cepa A y B tienen diferente tamaño. Recuerden que la hipótesis nula era que tenían el mismo tamaño y la alternativa era que tenían diferente tamaño, ¿sí? Por las dudas, vuelvo para que vean la hipótesis planteada, porque me olvidé de traerla acá, aquí, ¿sí? La hipótesis nula, la media de las diferencias es igual a 0 y la alternativa, que sería con la que me quedo en este caso, que es distinto de 0. Entonces, como me cae en la zona de rechazo, rechazo esa hipótesis nula, por lo que puedo decir que la media, ¿sí?, la media de las diferencias entre las lesiones producidas por la cepa A y B es diferente de 0, entonces las lesiones tienen diferente tamaño. Bueno, con esto tienen los 4 casos, ¿sí?, de aplicación de T explicados, y bueno, lo que les queda es identificarlos en el ejercicio, ¿sí?, ver con qué caso se resuelve cada uno de los ejercicios y seguir estos pasos para la resolución. De todas maneras, cualquier consulta, ¿sí?, me pueden escribir a mí o a Fabricio. Saludos.